de los bienes del duque de Monteleone, que dice, bueno, no son bienes feudales, son rentas de unos bienes, y bueno, vamos a suponer que se tenga que restaurar o se tengan que volver a entregar esos bienes. ¿Dónde está la nación mexicana despojada? Ya no es la de Moctezuma. Hay que ver, somos una sociedad mestiza resultante de la conquista. Eso por eso es interesante. Y el sentido histórico, jurídico e histórico que tiene, porque iba a ser un decreto del Congreso el que ordenaba el restablecimiento, que finalmente se hizo. Entonces dice, eso no puede disponerlo el Congreso, es un derecho existente, eso en todo caso tendría que llevarse ante el Poder Judicial. Y el argumento histórico en el cual coincide Mora, por ejemplo, Mora en el México y sus revoluciones, dice, la gente a la que le faltaban los recursos se apoyó en el número, y el número era todo mexicano, por el hecho de ser mexicano, puede disponer de los bienes de los españoles. Y ahí empieza un distanciamiento muy claro de posiciones, en cuáles van a ser los actores determinantes en la representación popular, en la representación política. Por eso en 1830, cuando hay ya la posibilidad de las reformas de la Constitución, los estados que mandan sus proposiciones, todos están por el voto censitario. ¿Sí? Yo creo que también allí, pues hay también el problema de la Iglesia en esto de cómo ven la política, y pensamos nosotros que todos serán conservadores, ¿verdad? Los eclesiásticos, y por ahí teníamos algunos radicales que se nos han olvidado. No, pues bastantes. O sea que hay casos de curas de pueblo denunciados por yorquinos, hay obispos denunciando que una gran parte de su sacerdocio en su estado son yorquinos. Tenemos un artículo que va a salir pronto de Reinaldo Sordo sobre todos los congresistas yorquinos, sacerdotes a fines de la década de los 20, comienzos de los 30. Hay incluso casos de yorquinos procesados, defendidos por un cura, José María Aguirre, en 29, que entre otras defensas dice que son los más puros católicos, los cristianos más fervientes. Entonces, y yo creo que, como dijo el cura de Chalchicomula por 28, que había sido yorquino y dejó de serlo, dice, bueno, yo fui yorquino, es cierto, pero es que yo amo a mi nación y me había convencido que la logia York era el camino más expedita para llegar a la prosperidad de la patria, ¿no? Entonces, bueno, luego por conveniencia o por lo que fuera, se desdice, dice, bueno, ya no soy yorquino, pero hay esas evidencias, ¿no? Que hoy día muchas veces vemos a la agitación que se promovió bajo la égida de York como algo muy nocivo para el país, ese proceso de desestabilización. Pero es que yo creo que también hay que leerlo un poco en la óptica de la independencia desde el padre Hidalgo. El periódico del padre de Hidalgo es el Despertador americano, es decir, estábamos dormidos. Entonces, agitar era despertar. Entonces hay un proceso de socialización, como aludió el doctor Lira, a través de las logias, que mucha gente en el contexto ve como muy positivo, porque ya estamos tomando posesión de nuestra independencia, están disputando la herencia de la independencia. Sí, yo creo que hay una serie de temas así que tenemos que revalorar y de repensar, reflexionar mucho. Por ejemplo, los historiadores de esa época, Mora, los más importantes, Alamán, Mora y Zavala, todos le dan principio a la historia de México en la conquista. Sí. ¿Verdad? Solamente Carlos María de Bustamante no, es decir, nosotros, México desde siempre existía. Sí. Pues eso todavía tenemos que plantearlo. Claro que son antecedentes nuestros y cómo es parte de nuestro pasado, pero México pues nace de esta fusión porque vemos esos excesos. Y creo que ese tipo de enfrentamientos dejó muchas secuelas, porque muchos siguieron el camino esencialista, le llamaba don Edmundo Gorman,
de la historia de México, ¿verdad? En lugar de que México se hace con su historia, México le pasan cosas. Muchos siguieron el camino esencialista, le llamaba don Edmundo Gorman, de la historia de México, ¿verdad? En lugar de que México se hace con su historia, México le pasan cosas. Sí, y hay que ver, la historiografía es muy interesante porque es un documento político de primer orden. Entonces, Mora, bueno, primero Zavala, hay que tomar en cuenta que su libro sale 30-31, claro, Mora, que está escribiendo en los periódicos la versión histórica que luego va a recoger en México y sus revoluciones, y finalmente Alamán, coinciden en una cosa muy interesante, la condenación muy radical en Zavala y en Alamán, curiosamente, de la insurgencia, de la violencia de la insurgencia, y decir que Hidalgo no tenía plan. Eso le reclaman, bueno, sobre todo Zavala dice no tenía plan. Mora es más conciliador, dice la revolución que fue tan violenta como necesaria. Para, pues sí, porque si pudo haber un proyecto de convivencia de entidades autónomas en América dentro de la unidad de un imperio español, esa se liquidó. Esa todavía se propuso en 21 por los diputados novohispanos, entre los cuales está el propio Alamán en ese momento, y no funcionó. Bueno, ahí hay una coincidencia muy clara en que se requería un orden, pero para ganar las elecciones, que eran puestos electivos, el que estaba dispuesto a provocar el mayor movimiento, una agitación que llevara a las urnas, y cuando no se ganaba en las urnas, dispuesto a desconocer el resultado, ese fue Lorenzo de Zavala, ¿verdad? Cuando viene esta situación, y se va radicalizando. Y tenemos momentos de colaboración de miembros del clero tan inteligentes como Cayetano Gómez de Portugal, ¿verdad? Este hombre que habla, que trata con Zavala, trata con todos, como en momentos posteriores, ya como obispo de Michoacán, pues tiene que ir distanciándose de antiguos compañeros de él en el Congreso, ¿verdad? Y tiene que ir tomando distancia porque la situación se ha radicalizado y está hiriendo intereses muy concretos de su diócesis, ¿verdad? Tenemos que entender que Alamán escribe su historia en los años 40-50, o sea, es un Alamán distinto al Alamán de los años 20, 30 y primeros 40. Yo veo a Lucas Alamán en su acción como un hombre profundamente pragmático, que busca resolver situaciones. En los 20 es liberal, el arancel de 21 lo defiende él. En los 30 establece el Banco del Avío porque no había capitales. La expulsión de los españoles, provocada por el pleito de las logias, acabó con los ultimísimos capitales que quedaron después de la independencia. Entonces necesitaban capital de parte del gobierno por la vía de los derechos de importación. Luego ya en los 40 se dedica a ser empresario propiamente de fábricas textiles, de empresas, etcétera, y ya después de la guerra es cuando se empieza a desencantar, claro, y mira hacia atrás, y entonces lo vemos con una postura muy defensora de cómo funcionaron las instituciones coloniales y lo que él vivió en su propio tiempo en